106.5. Bueno, señores, tremendo plato fuerte el que tenemos, no solo para nuestros oyentes, sino para todos los medios del país. Un día como hoy, está con nosotros pues José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, a quien le damos inmediatamente la bienvenida. Y aunque, como es natural cuando uno conversa con un funcionario con la importancia de José Ramón, que surjan preguntas distintas, pero quisiéramos que en primer plano, en primer lugar, la conversación fuera sobre los resultados del establecimiento de relaciones pues diplomáticas y comerciales con China, que es uno de los grandes acontecimientos de este año 2018, que después pues se produjo una visita oficial del presidente Danilo Medina, la primera de un presidente a China, y José Ramón Peralta ha estado muy involucrado en todo este proceso que ha culminado con este logro. Así es que bienvenido, José Ramón. Buenos días, adelante. Muy buenos días al pueblo dominicano, muchas felicidades en esta Navidad y deseándole que tengamos un año 2019 de prosperidad y salud para todos. Muy buenos días, María Elena, buenos días, Anibelka, Julio, Eury, Oli, a todos, desearle lo mejor para estas fiestas navideñas, ministro, y el próximo año. Buenos días. ¿Cómo vamos a aprovechar este establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con China, en términos concretos? ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Bueno, el establecimiento de las relaciones con China ya de por sí es un hito. China actualmente es la segunda economía en el mundo. Un país con más de 1.300 millones de habitantes, 1.300 millones de consumidores, que ha logrado sacar a más de 700 millones de la pobreza y que tiene una clase media que anda por encima de los 300 millones de habitantes. Estamos hablando entonces de un país que tiene una capacidad de consumo enorme. Y como tal, un país como el nuestro no puede darse el lujo de no tener relaciones con esa economía. Ya desde el año, se habían hecho muchos intentos, y en el año 2004, 2003, 2004, se hizo contacto para tener relaciones con China. En ese momento le tocó al presidente Medina, Temito Glamontaz y el presidente Fernández, que estaba, pero sobre todo a Danilo y a Temo, tratar de explorar la posibilidad. Al final, cuando se ganan las elecciones, no se pudo dar, no se dio, y se siguieron las relaciones con Taiwán. A raíz del presidente Medina ganar las elecciones en el año 2012, también se exploró el establecimiento de las relaciones con China. Ahora, ¿qué sucede? Que en ese momento China tenía un acuerdo con el partido que gobernaba Taiwán, que era el Kuomintang, de que respetarse, igual como hicieron con Hong Kong, que ir hacia un acercamiento, futuro, a el consenso del 92. Exacto. Y dentro de esos acuerdos estaba que los países que tuvieran relaciones con Taiwán seguían las relaciones con Taiwán, que luego cuando se hicieran ya los acuerdos, se finalizaran, entonces entraba. Y no, China por esos acuerdos no permitió no pudimos establecer las relaciones. A raíz de ganar el Partido Nacionalista en Taiwán, esos acuerdos se rompieron. Entonces ya China cambió la posición y nosotros podíamos ya tener relaciones con ellos. Se hicieron contactos, varios contactos, y todo ya comenzó a formalizarse, se hizo más formalmente cuando el canciller ingeniero Miguel Vargas, en la cumbre que se celebró a principio de año 2018 en Chile de CELAP,
ahí hablaron con el canciller Wang Yi sobre la formalización de las relaciones. Y ya lo otro ya es historia conocida. Fuimos en abril, 1 de mayo, se establecieron las relaciones, estuvimos el canciller Miguel Vargas y yo, y ya de aquí en adelante entonces vino la visita de Estado del presidente. Pero también participamos en la Feria de Shanghái, se firmaron memorandos de entendimiento, que son acuerdos de intención, no son vinculantes, que están todos publicados y muy transparentes en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se ha ido trabajando. Y tenemos grandes oportunidades, que ya se comienzan a visualizar. Por ejemplo, en el caso de a final de noviembre, principio de diciembre, estuvo una misión comercial que se celebró en el país. Y de ahí se firmaron acuerdos por más de 100 millones de dólares en productos como ferroníquel, ron, cacao, tabaco, entre otros. A propósito de eso, José Ramón, nosotros tenemos un gran déficit comercial con China. Claro, era tan grande como cuando ustedes llegaron. ¿Qué se espera a partir de estas relaciones, ya que China es uno de los grandes compradores de minerales y puede ser un mercado amplio, como ustedes han planteado? Los pasos que se dieron para intentar ir superando esto. Bueno, lo que tienen, perdón, el déficit comercial que tenemos, la diferencia entre lo que le compramos y lo que le vendemos. Un intercambio comercial con China que anda alrededor de 2.500 millones de dólares. En el caso nuestro, en 2017 le vendimos apenas 85 millones de dólares. 85 millones 85 millones de dólares. Esto había sido un poco más alto anteriormente, porque aquí se le vendía también metales. Los metales que se prohibió después. Sí, reciclado. Y entonces eso llegó a estar a veces en 150 millones de dólares, pero realmente la diferencia es abismal. Con estos acuerdos de formalización nosotros pretendemos que ese déficit, que haya un equilibrio mayor. Y ya, como decía en la pregunta anterior, en la intervención anterior, se comienza a ver. Es decir, llegó una misión al país y se hicieron acuerdos que faltan concretizarse, pero de intención, de más de 100 millones de dólares. Participamos en la Feria de Shanghái y los productos dominicanos que exhibimos tuvieron una altísima receptividad de parte de los compradores. Hay posibilidades para un mercado de frutas, vegetales. Tenemos oportunidades con el ferroníquel. China es hoy en día, aparte de las posibilidades que tenemos de exportación de productos nacionales y de zona franca, porque exportamos también productos de medicina. Sí, pero que tiene que ver con... Bueno, no medicina, sino aparatos médicos. Sí, correcto. Materiales, insumos médicos. Y esos, ahí tenemos grandes oportunidades de seguir creciendo también. Pero China también es el mayor emisor de turismo del mundo. Ya el año pasado salieron de China más de 130 millones de chinos a conocer el mundo. Claro, su punto más importante, que más lo atrae, es Macao y Tailandia, Hong Kong y esas zonas cercanas a ellos. Pero cada vez más repiten y están yendo a otros sitios más lejanos. Y República Dominicana, podemos hacer un turismo compartido con República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, entre otros. Y tiene un atractivo nuestro país, y es que nuestro país presenta una historia. Este es un país que, aunque la mayoría de turistas de otra parte del mundo vienen a playa, sol y playa, también nosotros podemos presentar un turismo cultural. Y tenemos también un turismo de diversión importante. Y tenemos un turismo... Casino, aquí hay casinos. Sí, de todo fiesta, pero también hay un turismo de compras también, que ellos son... aquí hay tiendas muy importantes donde ellos pueden ir. Es decir, nosotros podemos presentarle un buen paquete. Y nuestro país, como ustedes han visto, se está desarrollando también el turismo de crucero. Ellos en esta parte se están también liderando, hay chinos que están tomando cantidades importantes, que toman
20, 30 días en cruceros. Sí, sí. Y nuestro país hoy en día está teniendo una... va a dar un salto enorme. Con la nueva terminal que se va a inaugurar, estamos hablando, y ya salió en la prensa en estos días, de la línea Noriega. Estamos hablando de que esa línea que comienza a venir, va a comenzar a venir a Puerto Plata, está proyectando en su primer año, el 19, en el 20, que traer 1 millón de turistas. Wow. Porque la de Cani, es decir, que nuestro país tiene también un potencial enorme en lo que tiene que ver con el turismo de crucero, que sigue creciendo de manera importante. El año pasado, en diciembre del 2017, empezaron relaciones entre China y Panamá. Se esperaba que en ese momento fuera con Dominicana, de hecho, pero bueno, se pospuso. El tema es que a principio de este mes, el presidente de China ha visitado Panamá en su primera visita de Estado, en Centroamérica inclusive, en sentido general. Se ha hablado de la posibilidad de que Xi Jinping visite República Dominicana a propósito de las relaciones, y también le pregunto si todo está resuelto con los estudiantes que acogió China porque estaban cursando maestrías y otros estudios en Taiwán. Sí, el caso de los estudiantes se resolvió en el primer mes. Y tuvimos oportunidad de ver a muchos de ellos en nuestra visita a China y están muy contentos, muy felices, y se le ha cubierto todo. Todos los compromisos que habían se asumieron, tanto por la parte del gobierno de China como lo que tiene que ver con el gobierno nuestro. Es decir, ese es un caso que está caminando bien. Ahora iba la ministra porque hay posibilidades de becas de alto nivel que se ofrecieron, y también se va a formalizar otras para otros sectores. Es decir, vamos a tener la oportunidad también de eso que nos daba Taiwán, también se ha homologado con China. Y China también, al igual que Taiwán, tiene unos niveles académicos muy altos. Se ha ido desarrollando en esta parte muy bien. Así que ahí no hay problema. En cuanto a la visita, nosotros tuvimos la visita del canciller, previo a la visita del presidente allá, y el presidente Medina invitó al presidente Xi Jinping a venir a la República Dominicana. El presidente se mostró receptivo, pero lo más importante de todo eso, y Julio fue testigo, es la receptividad que el presidente Medina tuvo en China. Poco usual al gesto de gente que conoce estos casos. ¿A qué lo atribuyen en parte? Como usted dice, es poco usual, fue una visita de Estado, hubo un despliegue maravilloso. Bueno, fueron relaciones formales, pero ¿qué más hubo ahí? Bueno, no sé, yo creo que han visto un país, aquí en todas las reuniones salió a relucir el crecimiento de nuestro país, cómo en los últimos años el impacto que ha tenido la política social, al igual que ellos, el éxito que hemos tenido en sacar a gente de la pobreza. No hay precedente en nuestro país, en un periodo de 6 años, que se haya podido sacar a tantos cientos de miles de personas de la pobreza. Es algo que también ellos lo han hecho, como yo decía en mi intervención, con mucho éxito. Y eso combinado con un crecimiento y siendo un país como el nuestro, que ahora mismo es el país más atractivo para la inversión extranjera. Estamos hablando que en este año van a venir más de 3.500 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Para qué sectores? Estamos hablando sector turismo, minería, zona franca, minería, sector agropecuario, en todo, hay el sector financiero también. Es decir, estamos hablando de un país con un dinamismo económico enorme, el nuestro, y guardando la diferencia con ellos, pero muy parecido en lo que se está haciendo. Es decir, estamos trabajando por consolidar una clase media, por sacar gente de la pobreza, sacar gente de la extrema pobreza, y esto unido a una estabilidad económica, un crecimiento y dinamismo económico. Ministro. Y eso ya, además la forma del presidente, la forma transparente, sincera, cercana, llama la atención, y eso ha tenido, sin el procurarse, porque el presidente nunca ha querido, ni ha sido algo que lo distinga, él buscar y estar en el medio del centro de las cosas internacionales, pero realmente se ha ido ganando un espacio, no solamente en China, sino también en toda América Latina y Centroamérica. En el caso de la relación con China,
tiene muchos aspectos sumamente positivos y favorables para la República Dominicana, pero también tiene sus bemoles. Uno de esos bemoles es que, de alguna manera, fruto de la situación que hay entre China y los Estados Unidos, de una guerra comercial bastante fuerte, bastante agresiva, podría generar, y de hecho los Estados Unidos plantearon algunas inquietudes y preocupaciones. ¿Cómo ha manejado el gobierno esta situación? ¿Podría eso crear algún nivel de desavenencia con los Estados Unidos? ¿O, por el contrario, el gobierno sabrá manejar eso sin ningún inconveniente y saldrá beneficioso de ambas partes? No, eso se ha manejado muy correctamente. Las relaciones nuestras con los Estados Unidos están en su mejor momento. En un principio esto se hizo con mucha discreción, eso llamó un poco la atención de ellos cuando se dieron cuenta. Quizá en ese momento se presentaban problemas geopolíticos de lucha con China y entonces... Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, porque es que China es reconocido por más de 175 millones de países, 175 países del mundo. Incluidos los Estados Unidos. Sí. Lo que nosotros debimos hacer fue que en el 72, cuando ellos hicieron relaciones, nosotros seguir a nuestros socios comerciales de Estados Unidos y hacerlo en ese momento. De manera particular no ha habido no ha habido ningún planteamiento ni del embajador, ni de ninguno de los ministros. No del presidente, pero no creo que el presidente llame para eso, el presidente Trump. No. Ellos mostraron una posición de sorpresa por la forma que hubo dos que se hizo, que la forma que se le comunicó, que debimos consultar. Pero ya el ministro Montalvo hacía meses le había comunicado que estábamos en eso. Lo que no se dijo fue en el momento en que se... Hubo dos críticas importantes del gobierno norteamericano. La más importante, la del vicepresidente Mike Pence, que incluso planteó de que China había aplicado una diplomacia de chequera, mencionando a El Salvador y la República Dominicana, y también la del senador de la Florida, quien planteó que era un momento difícil en el que la República Dominicana había buscado a China como aliado. Esto no se ve como una mayor expresión de recelo, es decir, ya eso logró superarse. Sí, pero nosotros cuando hicimos estas relaciones, no sé cómo lo habrán hecho otros países, nosotros lo hicimos el presidente fue muy claro, al canciller, a todos nosotros, no quiero sin ninguna condición, más que sea un ganar-ganar para nuestro país. Ahí no hubo nada que nos dieran, nada. Todo surge puede surgir después, pero no porque hubo esa condición para eso. Pero además, en el caso de los Estados Unidos, cuando se plantea esa situación puede ser porque había otros problemas con China. Y había que parar, es decir, a otras naciones quizá, pero no porque nosotros... En el caso nuestro no hubo ningún problema. Sí, bueno, una de las particularidades de este viaje oficial del presidente Danilo Medina a China era en la comitiva lo más resaltante eran pues la cantidad de empresarios que les acompañó. Los funcionarios eran minoría, estaban solamente los que eran esencialmente necesarios, los que tenían una función específica con los acuerdos que se iban a suscribir. Pero la cantidad de empresarios de distintos sectores productivos era significativa, y el presidente Medina pues insistió mucho en que eran los empresarios los que estaban en posibilidades de darle continuidad y de aprovechar realmente esa apertura en beneficio del país. ¿Se ha creado algún mecanismo de coordinación, José Ramón, para darle seguimiento con los empresarios a este tema? Antes quiero, sobre las relaciones, algo que no he comentado, sí, que se ha dicho poco, y es que cuando se establecieron estas relaciones, esto fue con un nivel de consenso enorme. Todo el sector empresarial, como dice Julio, y por eso participó, se consultó al sector empresarial. Pero también se consultó al sector político. Me tocó a mí, por ejemplo, visitar a dos líderes importantes
Gustavo Montalvo visitó otro líder importante también. ¿Se puede saber cuáles fueron? Se consultó al presidente Mejía, se consultó a Luis Abinader y se consultó al presidente Leonel Fernández. A mí me tocó visitar a 2 de ellos y estaban totalmente de acuerdo. Sí, todos manifestaron. Todos manifestaron eso. Es decir, que con estas relaciones, en términos de nuestro país, hubo un consenso. Bueno, pero Marcos Rubio esa es una ya. primicia, eso no se conocía, Claro, ¿no? Que se había producido este consenso. No, ¿y por qué es normal que para iniciar relaciones con cualquier país se haga esta especie de bureo, de consulta, o es una particularidad a propósito de China y de lo que significaba? ¿O significa? Bueno, es una particularidad. Era trascendente. Estábamos hablando de un país de una importancia enorme, que teníamos también, recuerda que veníamos con unas relaciones con Taiwán de décadas, donde había un nivel de agradecimiento. China significaba romper. Donde había un agradecimiento de sectores políticos, de sectores sociales, de sectores económicos, pero había que dar el paso. Y por eso el presidente Medina quiso que se consultaran a los sectores. ¿Y con cuáles empresarios hubo consulta? Los empresarios de asociaciones. Zona Franca, con esto, y en el caso, por esto, volviendo, por eso en esta visita, una de las cosas que se resaltó es, como decía Julio, la cantidad de empresarios que fue. Algunos invitados, otros, quizá una gran parte, que manifestó su interés de estar allá. Y eso ya al manifestar el interés, nos llevó al presidente a invitar a otros para que estuvieran todos los sectores. Pero la mayoría con un interés de asociaciones individuales, de querer estar presente en ese viaje. Y por lo que he dicho, en el mundo de hoy no podemos estar ausentes de un país que tiene 1.300 millones de consumidores. Es el país de más alta clase media en el mundo. Es el país que está sacando más gente de la pobreza. Tú no puedes estar ausente de eso. Entonces, todos vieron las oportunidades, fueron algunos, lo menos, que se representaban a empresas chinas, que ya tenían mucho tiempo, pero la mayoría buscando la posibilidad de cómo podían hacer negocios. Y eso es lo que nosotros queremos a partir de acá, que sean los sectores privados de ambos países que hagan los negocios. El sector de Zona Franca, el sector agropecuario, toda la parte privada que hagan, que se involucren, que vean dónde están las mayores oportunidades. Y nosotros como gobierno, darle la facilidad de ser un facilitador en todo lo que podamos ayudarlo. Por ejemplo, con los acuerdos, ya con el caso del ron, se permitió que trabajamos, el gobierno, y China aceptó para que las cuotas de ron fueran abiertas. Nosotros podemos exportar hoy en día, luego del acuerdo, todo el ron que querramos. Entonces el gobierno trabajó, facilitó que esto fuera, y ahora el sector privado entonces hace todo lo que sea posible para que nosotros inundemos ese país, si pudiéramos inundarlo. Si no venderemos solo que se vende 1%. Y ha gustado mucho el ron dominicano ya, al igual que el tabaco. También ellos son la mayor cantidad del cigarro que consumen, lo compran en Cuba. Hablando de pero nosotros tenemos el mejor tabaco del mundo. Y aquí somos los mayores exportadores de cigarro del mundo, de cigarro hecho a mano. Es decir, que tenemos una oportunidad enorme también de seguir creciendo por ese lado. Ministro, a mitad de año, en el almuerzo anual de Adoexpo, usted decía, ¿cómo es posible que una economía como la dominicana, que se destaca en la región por su nivel de crecimiento, no muestre mayor dinamismo a nivel de las exportaciones? A propósito de que en días concluimos el 2018, año de fomento de las exportaciones, ¿cuáles han sido los logros de este año? Y dentro de esto, ¿qué ha pasado con la rehabilitación, reconstrucción del puerto de Manzanillo? Que los empresarios y los industriales de la zona norte dicen, ¿cómo es posible que tengamos que sacar los productos por Jaina, Caucedo, teniendo ahí a Manzanillo? Bueno, vamos a hacer algo, Marilena, como apenas nos quedaría un minuto para la pausa que tenemos que hacer, y entonces la pregunta es amplia, muy interesante, para que la respondamos después de esta pausa. Vamos a saludar a don Antonio Espaillá, presidente de Radio Cadena Comercial,
que está por aquí con nosotros. Y bueno, señores, nosotros estamos conversando con José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia. Hemos hablado sobre China, habrán cualquier otra precisión. Y después vamos a permitir una ronda con de política. Una ronda con más diversa. Pero diversa.